Bueno, pues como prometido, hoy con nosotros está el licenciado Ricardo Sagastume. Se me olvidó, Vidaurre era tu Morales, papá. Vidaurre era mi papá. Vidaurre era tu papá. Sí, que también que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, pero hoy tenemos a su hijo Ricardo Sagastume Morales, quien es candidato presidencial por el partido Todos. Y también le acompaña el licenciado Héctor Pérez, que va por el listado nacional, también por el partido Todos. Lo único que me asombra es que no trajeron la corbata del color del partido. Sí, solo eso digo, ¿verdad? Para que no digan que uno no se fija. Sí. Aquí tenemos. Entonces, bienvenidos, buenos días. Y ustedes serían nuestra cuarta entrevista, tercera a candidatos y uno a una persona que todavía no es candidata de nada de otro partido, pero estamos muy contentos de tenerlos por aquí, de recibirlos y de conocer un poco acerca de sus vidas y del partido, porque todavía no podemos hacer referencia a los planes de gobierno según lo establece la ley. No voy a hacer que reciban uno de esos, que sería un amparo, una nulidad a la inscripción, no a esas que se han echado otros partidos, como la noticia que tuvimos ayer de FCN Nación. Sí. Y empezamos, Ricardo, qué gusto tenerte por acá, y quisiéramos saber un poco acerca del interés de esta proclamación de querer estar participando por el partido Todos. Y en las elecciones de 2019 fuiste candidato vicepresidencial. ¿Y qué te motiva a estar hoy de nuevo en la contienda en el partido Todos? Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Juan Francisco, José Carlos, y también a Héctor Pérez, que me acompaña. Buenos días. La verdad es que a lo largo de nuestra vida, yo al día de hoy pues tengo 38 años de ejercicio profesional como abogado, y hemos tenido la oportunidad de incursionar también en el tema empresarial familiar por varios años, y adicionalmente a ello también participamos en el tema gremial del Colegio de Abogados. He participado tanto en el Tribunal de Honor, recién graduado de la universidad. Apenas 2 años después de graduado me involucro en un movimiento en aquella época de rescate del Colegio de Abogados, porque cada cierto tiempo hay grupos que se apoderan de las instituciones, como los colegios profesionales, ha ocurrido en varios lugares, y en el tiempo pues también nos tocó la posibilidad de aprender a ejercer nuestra ciudadanía de manera responsable. Tenemos la facilidad que, siendo abogados, no teníamos que buscar abogados que nos auxiliaran interponiendo gestiones de amparo, inconstitucionalidades, que son temas obligados cuando hay violaciones a derechos individuales o están violando normas constitucionales, como la obligatoriedad del plazo constitucional, que ya ocurrió en la Corte Suprema, ocurrió en el Ministerio Público, en la Contraloría General. Pero encontramos que todo ese esfuerzo y ese trabajo en la vida particular de nosotros no era suficiente para intentar resolver las cosas del país, porque en cualquiera de esos lugares nos teníamos que enfrentar a lo que hoy estamos de este lado, a los políticos. Y porque al final las leyes hay que ir al Congreso, en el Ejecutivo hay que ir a los ministerios dependiendo de los intereses que uno pues defienda como abogado con sus clientes, y por supuesto a las Cortes, que es nuestro día a día. La única manera de intentar hacer la transformación que hemos querido a lo largo de los años es participar en política, y por eso estamos en política hoy, haciendo un esfuerzo, intentando dejar un reencauzamiento de la vida del país, porque detrás de nosotros podríamos casi asegurar que ya viene el cambio generacional, y necesitamos que quede una comunicación y un vínculo entre la experiencia, el conocimiento que solo la vida la da, y la gente joven que hoy se está involucrando en política, y que ojalá hagan las cosas diferente y no sea la política, que es la que queremos nosotros tratar de sacar ya del ruedo, y que hagan la buena política.
Ok, gracias Ricardo. Héctor, a ver, contanos un poquito de tu background ahí para que nuestros estimados amigos oyentes también conozcan un poco de tu trasfondo en la vida particular y también en estas lides políticas, por favor. Pues a tu orden, muchas gracias y de verdad muy gentiles por la invitación y tratar de compartir aquí con la audiencia de ustedes. El término en el cual estamos metidos, hemos participado un poco en el tema de la academia, hemos estado metidos en el ámbito empresarial y en el ámbito comercial. Y por supuesto yo no puedo negar, yo ya participé en el Congreso, estuve en la legislatura del 2004-2008. Tuve la oportunidad de haber tenido una bancada sobre mi cargo, luego haber sido secretario de Junta Directiva, vicepresidente un par de veces y haber presidido algunas acciones dentro del Congreso, que en ese entonces, viendo las condiciones en las que estábamos, pero nosotros habíamos llegado bajo el concepto de una alianza partidaria, que en ese entonces era la Gana, decidí pues que ahí era lo que debíamos haber tenido como participación dentro de ello y nos volvimos a dedicar al término de las consultorías y los manejos en acción nacional y por supuesto siempre desde el ámbito empresarial, profesional y como bien lo decía Ricardo hoy, dadas las condiciones en las que estamos en el país, tomamos de vuelta la necesidad de volver a participar en el ámbito político. Conozco no solo el país en su total extensión, de norte a sur y de este a oeste, y en la otra pues también contamos con la venia de tener amigos en casi todo el país, y mucho de la motivación para estar dentro de este proyecto fue haber encontrado un proyecto político en el que nos hayan invitado y que se nos hayan abierto las puertas de la manera en la que se hizo, y no es solo tener el bagaje, ni los años, ni la experiencia, ¿verdad? Aquí es tener la disposición y la predisposición de poder venir y encarar un nuevo reto. Creo que estar hoy tratando de participar por volver a asumir un espacio dentro del Congreso de la República va a ser un reto enorme, dadas las condiciones y la coyuntura en la cual estamos viendo la dispersión de actores que van a estar en él y sin poner, calificar o descalificar la condición de cada uno de los que vamos a poder integrar ese nuevo Congreso. Okay, mi pregunta básica y también la de algunos oyentes, Ricardo, es ¿por qué con todos? ¿Pertenecen al partido todos o fuiste invitado para unirte a este movimiento? Muy buena pregunta. Yo fui invitado en la campaña anterior a participar como candidato vicepresidencial. No conocía a nadie en el partido. Para mí fue un gusto y un honor que me invitaran a participar un grupo de personas a quienes no conocía personalmente, y así me involucré con el partido. Tuve la oportunidad de nuevamente recorrer el país en aquel momento. Terminó el proceso electoral, fue una buena experiencia incursionar de nuevo en ese tema, y luego pues en esta oportunidad, ya en época de pandemia, el partido me vuelve a invitar a participar y acepté por varias razones. ¿Sí? La primera, porque yo ya había participado con ese partido político, y si queremos hablar de institucionalidad y recuperar la confianza y la credibilidad, pues realmente no podemos estar brincando de partido en partido, porque eso le quita seriedad a cualquier propuesta. Segundo lugar, nos permitieron hacer una reestructuración del partido casi un 90%. Cuando hablo reestructuración es que en los 17 departamentos con que hoy cuenta el partido y más de 104 municipios legales, lo cual constituye el partido más estructurado, más grande y más fuerte que tenemos al día de hoy. La verdad es que logramos hacer una reestructuración en casi todas las jurisdicciones donde hay gente nueva, gente joven especialmente. Lo decimos en broma, pero es una realidad. Cuando vamos con Héctor y nuestro candidato vicepresidencial, que somos tal vez los más grandes del grupo, dividido entre tres, pues resulta que tenemos en promedio la edad de la mayoría de la gente que forma parte del partido. Y lo decimos en broma porque, salvo alguna otra persona que tendrá 48 o 49 años, el resto son jóvenes de 44 años para abajo, que precisamente tienen las edades de nuestros hijos. Así que eso nos permitió aceptar la participación, involucrarnos. Hoy por hoy
podemos decir que en nuestras asambleas que ha habido a lo largo y ancho del país, la gente participa porque se siente identificada, no son gente acarreada que van a solo levantar la mano, sino en cada jurisdicción, en cada departamento y en cada municipio, cada uno es, por decirlo así, el propietario o el dueño de la ficha en su comunidad, con lo cual se les da autonomía, se les da la libertad de poder organizarse. Qué mejor que ellos mismos, que conocen sus propias necesidades, y no imponerles desde la metrópoli, desde la ciudad capital, una línea de pensamiento. Creo que es una forma que nos ha permitido hacer un trabajo integral e involucrarnos en ese proceso de transformación, crear una institucionalidad, y sí pretenderíamos que el partido pues les vaya quedando a la gente joven que está participando, profesionales, están estudiando sus maestrías, otros ya van estudiando doctorados, se están formando en el tema político, y que deseamos que ojalá sigan la carrera política desde lo académico y en la práctica, porque creo que hoy por hoy, pues la mayoría, con algunas excepciones, no son políticos profesionales, que es lo que haría que seamos un país desarrollado también en ese tema, no solo en lo económico. Necesitamos políticos verdaderamente de carrera, intelectualmente preparados, y que lo hagan simple y sencillamente porque es una nueva actividad y una nueva profesionalidad que no tenemos todavía en Guatemala. Ricardo, cuando estamos hablando acerca de esa renovación del partido Todos, una de las preguntas básicas es si los diputados, el bloque ahorita de Todos tiene 6 diputados, y si estos 6 diputados están corriendo todos para la reelección, y cómo hay esa mezcla que tú hablas acerca de esa renovación. O sea, ¿dónde se nota la renovación? ¿Dónde pueden ver nuestros ciudadanos, nuestros oyentes, la diferencia en esa renovación del partido Todos? Exacto. Miren, todo cambio, toda transformación lleva procesos. Como les repito, nosotros fuimos invitados a participar en una estructura y nos dieron la libertad de poder empezar un proceso de transformación. Y hablo de proceso porque esto lleva tiempo. Apenas tenemos 2 años de habernos involucrado en este proceso de transformación, y no podemos negar los liderazgos que el partido tiene desde su fundación. Hay muchas personas que son fundadores del partido, algunos ya no están, otros son gente verdaderamente operativa que han ido escalando posiciones, y les llegará su tiempo de madurez para poder participar abiertamente. Algunos de los candidatos a diputados que fueron electos en el proceso anterior ya no van a participar por varias razones. Algunas son razones públicas, simple y sencillamente ya no van a participar, y poco a poco creo que el partido tendrá que ir dando esas muestras de proceso de transformación y de cambio. Los errores que se pudieran haber cometido por participantes son errores que igual todos hemos cometido cuando somos jóvenes, entusiastas, con mucha enjundia, y cuando pues en alguna medida se necesita alguna dirección. Creo que esa es una tarea que nosotros tenemos para ir haciendo ese reencauzamiento. Algunos en la vida tuvimos la oportunidad de tener una dirección, alguien que nos dijera, nos jalara las orejas, nos llamara la atención, sin quitarnos pues el interés de involucrarnos y participar. Pero creo que hoy tenemos ese compromiso y esa tarea también de poco a poco ir logrando esa transformación. Nosotros somos temporales en este proceso, como lo es cualquier persona, pero si dejamos establecido el proceso de la institucionalidad, el cambio en este partido político va a venir del interior de la República hacia afuera. Interesante. Una consulta, yo recuerdo haber visto en algunas de sus publicaciones a Gustavo Alejos, luego vi a Gustavo Alejos en otras actividades del partido Creo. Mi inquietud es si se quedó con ustedes Gustavo Alejos o se quedó en Creo. No, perdón, Roberto. Es Roberto Alejos. Roberto, sí, Roberto, perdón, se me equivocan los hermanos. Así es. Roberto, en lo que yo entiendo de la historia, que es lo que le hemos leído, Roberto es uno de los fundadores del partido en su momento, con varias otras personas que lo formaron, y al igual que varios de esas otras personas, Roberto no forma parte del partido, entiendo yo, desde el año 2015. Creo que es la última vez en que Roberto se involucró. Desconocemos las razones por las cuales él ya no forma parte del partido. Personalmente, pues hay una amistad con Roberto desde hace muchos años, y pues para mí, pues aparte de ser un amigo, es alguien que forma parte de la estructura, y al día de hoy, pues él tiene
Él tiene sus columnas, escribe y mantenemos una buena comunicación como buenos amigos que hemos sido desde jóvenes. Ok, vamos a hacer un encuentro muy rápido con nuestros amigos del patrocinio. Estamos platicando hoy con Ricardo Sagastume y con Héctor Pérez. Ellos son de todos. Veo muy animado ahí el chat. Estamos haciendo lo posible también para atenderles a ustedes. Vamos en la segunda parte vamos a platicar acerca del diagnóstico de país. Creo que es importante que cada uno de ellos nos explique cómo ven al país y el proceso en el cual podríamos rescatarlo. Ya vamos a regresar en breve. Pues el siguiente enfoque es el diagnóstico de país. Queremos saber cómo ustedes perciben los recientes años de la gobernanza, la administración, la ejecución de proyectos y, según la visión de ustedes, ¿por dónde va Guatemala? Bueno, yo voy a ser breve en este tema y ya Héctor tiene una visión mucho más integral y completa. Yo la situación del país la veo como una oportunidad. Una oportunidad porque hemos llegado a lo más bajo y que creo que vamos a seguir cayendo en temas que son fundamentales. La falta de confianza en nuestras autoridades, la falta de credibilidad en las instituciones. Y cuando hablo de instituciones es el cargo de la presidencia, de la vicepresidencia, el cargo de ministro, el cargo de diputados, el cargo de jueces, de magistrados. Es decir, la institucionalidad del país ha sufrido mucho a lo largo de los años y eso lo vemos como una gran oportunidad si queremos empezar ese proceso de rescate y de transformación del país. No hablamos de cambio. El cambio a secas es hoy me cambio zapatos y me pongo un nuevo par de zapatos. La transformación es un proceso constante. A eso se debía también parte de la respuesta a la pregunta anterior. La transformación se va logrando en el camino, con el tiempo, y nuestra tarea hoy es tratar de mandar el mensaje. Participar en política no tiene nada de malo. Lo malo es cuando empezamos a que nuestros valores o los principios realmente empiecen a dejarse por un lado y empezamos a actuar básicamente como lo ha ocurrido en los últimos años. Y yo no quisiera ser tan pesimista como desde que la Constitución surgió en el año 85. Realmente hemos venido en una decadencia total porque los que eran políticos profesionales, si pudiéramos decir que la democracia cristiana era un partido político que se formó, fueron capacitados, era una entidad internacional en aquel momento con mucha fuerza. Después de ese gobierno no ha habido políticos de carrera y no ha habido esa formación que hoy estamos insistiendo mucho en nuestras visitas al interior. La formación y la capacitación política es fundamental. La gente pregunta las cosas, que valga la redundancia, preguntan porque no conoce sus derechos, no conoce la Constitución y la Constitución funciona. Al gobernante le limita el poder y a los ciudadanos nos da la libertad de actuar hasta donde la ley no lo prohíbe y nos da derechos bien puntuales para exigirle a los funcionarios públicos, que es lo que hemos hecho nosotros desde la calle. Y estamos en esto precisamente para demostrar que los límites al poder los da un libro que se llama Constitución Política de la República. Héctor. Sí, pero miren, clarísimo, lo que el licenciado Sagastume nos acaba de recalcar, creo que es lo que nos ha ocurrido. Hemos perdido desde el término constitucional algo que nos ha ido perdiendo la institucionalidad del país. Y a raíz de no tener un concepto institucional bien formado, nos hemos ido yendo por criterios antojizos desde el ámbito político, desde el ámbito legal, desde el ámbito puramente inclusive en el término de ley. Y hemos estado en un país en el que la confianza, la credibilidad y la certeza es lo que menos tenemos dentro de lo que manejamos. Ahora, ¿cuál es la búsqueda de intentar plantear un nuevo escenario en el país? Hoy tenemos una desagregación de partidos políticos que lo único que nos lo da es esa falta de institucionalidad que no ha permitido que las organizaciones seamos lo realmente atractivos para tener dentro de nuestros cuadros la mayor cantidad de mejores ciudadanos. Y entonces resulta que se nos ocurre que cada quien podemos hacer dentro del ámbito, por supuesto, de su debido derecho, la construcción de un nuevo
proyecto político, como se le llama ahora a todos aquellos, porque ya ni siquiera son instituciones políticas. Hoy vemos que las gentes se nos cambian de un lado al otro, que tienen la oportunidad y por supuesto que eso es basado en ley, de decidir a dónde y cómo van. Pero cada vez vemos más que el proceso de la institucionalidad se nos cae. Vemos que los partidos políticos son múltiples, que las oportunidades también, pero que los escenarios claros de donde debiéramos tomar acciones y decisiones, como bien lo decía el licenciado Sagastume, se convierte en una gran oportunidad para el país. Hoy creo que estamos inventando bases para que la toma de decisión que tenga que llevarse a cabo a partir del proceso en el que ya está inmerso el país, tenga realmente una salida en la que todos encontremos una buena y una nueva vía para formar eso que hemos perdido, que es la institucionalidad del país. Y solo quisiera, agregar, el otro elemento es motivar a la gente a que perdamos Miedo. no solo el miedo, como dice Héctor, sino la comodidad que nosotros tenemos de estar en los chats. La gente en los chats son supermanes, son superhéroes, son gente valiente. O sea, en los chats todos decimos y expresamos nuestras emociones, nuestras frustraciones, pero cuando invitamos a la gente a participar, siempre dicen que no. Mira, contá conmigo, pero voy a estar de viaje, contá conmigo, pero tengo que llevar... Es decir, siempre tenemos una excusa para no participar, pero después nos volcamos en las redes sociales a mostrar nuestras frustraciones. Yo en algún momento también formé parte de ese proceso muy rico y muy cómodo, cuestionar y criticar a los funcionarios públicos. Y solo la invitación es que al monstruo es un estado corrompido, un estado en franca decadencia, solo se le combate ya estando adentro. Por eso nos metimos. No es tarea fácil, por supuesto que no es tarea fácil. Estar aquí es recibir insultos, agresiones, cuestionamientos, dejar de tener una vida privada, pero si verdaderamente estamos seguros que hay que hacer el cambio en el país, solo desde adentro se combate al monstruo con los costos que eso representa. Pero a estas alturas de nuestra vida, donde podemos estar cómodos, tranquilos con nuestros hijos, nuestros nietos, estamos a ese nivel de la vida, creemos que hay una necesidad de hacer ese pequeño paso y romper el esquema de decir, lo intenté y dejamos por lo menos alguna semillita. La semillita es en la gente que viene detrás de nosotros, a esos jóvenes que quieren un futuro diferente. Hay que participar y hay que involucrarse. Y Ricardo, se puede hablar mucho acerca del problema, se puede hablar mucho acerca de la corrupción, de la falta de institucionalidad, de lo que nos ha pasado, y podemos estar de acuerdo. Lo que a veces no estamos de acuerdo es en el cómo, o sea, cuál es la ideología del partido Todos para combatir estos asuntos, porque eso es importante, o sea, ya no es solamente de personas que tengan honradez, que ojalá pues hubiese bastantes, como dijo aquel hombre que salió con la linterna a plena luz del día y que estaba buscando al hombre honrado, ¿verdad? O sea, al final, sí, o sea, ¿cuál es la ideología? Porque, o sea, una ideología puede ayudar y ayuda, porque así es, a que haya menos corrupción. O sea, mientras más cosas pasen por el Estado, más corrupción va a haber. Mientras más trámites, gestiones tienen que pasar por el Estado. ¿Cuál es la ideología del partido Todos? Bueno, gracias por la oportunidad. Miren, con tener ideología no se elimina la corrupción. La corrupción realmente se va a eliminar cuando las personas empiecen a respetar la ley, para empezar, y respetar un tema fundamental. Guatemala es un país muy religioso, sean cristianos evangélicos, cristianos católicos o cualquier otra religión, que eso es una gran fortaleza que tiene la población guatemalteca. El partido político tiene el fundamento, el pensamiento ideológico, es humanismo cristiano, es una corriente filosófica que básicamente tiene a la persona como centro, el eje de su enfoque. Una persona, algunos le llaman el personalismo, pero es una persona que funciona dentro de una comunidad en donde hay solidaridad, hay fraternidad, pero hay compromisos fundamentales. Lógicamente esa corriente filosófica, pues la Iglesia Católica maneja el humanismo cristiano, donde el amor es uno de los elementos fundamentales, pero hay otros elementos, la verdad, la dignidad humana, la igualdad ante la ley, y
cuando hablamos de ideología, les quiero contar que es lo que hablaba con mis alumnos a lo largo de los años, que a pesar de que yo daba derecho notarial en el último año, notarial 1, 2, 3 y jurisdicción voluntaria, todo lo que tiene que ver, siempre hacíamos un refrescamiento del tema constitucional. Y a pesar de estar avanzados en el 5º año, a los estudiantes no les explicaban el origen de la Constitución y cuáles eran sus fundamentos ideológicos y filosóficos. Y se les explicaba que la Constitución, cuando nace en la Asamblea Nacional Constituyente del año 1985, los partidos políticos en aquel momento dominantes era el Movimiento de Liberación Nacional, la UCN de Jorge Carpio Nicol y la Democracia Cristiana. Ellos se alternaron la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, y el enfoque que tiene nuestra Constitución al día de hoy es humanismo cristiano. Hay libros explicados artículo por artículo de cuáles son esos fundamentos y esos postulados, y lo resumimos porque eso es lo que tenemos que tener muy en claro. La vida a partir de la concepción está en la Constitución. Igualdad ante la ley está en la Constitución. La dignidad humana está en la Constitución. La libertad, están los distintos tipos de libertad, está en la Constitución. Y la propiedad privada está en la Constitución. Y el Estado solo interviene en donde la actividad individual o privada tiene algunas limitaciones y algunos problemas. El Estado no puede ser empresario, el Estado no puede explotar recursos públicos realmente porque es un mal administrador, y parte de la corrupción ha sido esa cuando los funcionarios públicos se meten a hacer negocios. Que los hacen ahora, sí los hacen, pero realmente el Estado no es el dueño. Y ahí tenemos que desde que en el año 96 se moderniza el Estado. Hay un primer proceso de modernización. Hoy tiene que modernizarse. Las nuevas tendencias mundiales hay que incorporarlas a la legislación, pero cuando ocurre eso, ya muchos de los jóvenes hoy no saben lo que era no tener líneas telefónicas. Muchos de los jóvenes no saben lo que era tener apagones por 3, 4, 5, hasta 7 horas diarias. Teníamos apagones en Guatemala. No saben lo que es tener la posibilidad de tener comunicación como hoy lo tenemos con los teléfonos celulares, y la pandemia nos permitió explotar aún más la tecnología, y tenemos hoy Zoom, Meet y cualquier otro tipo de reunión sin salir de nuestras casas. Eso realmente es lo que incorpora la Constitución Política de Guatemala. Eso es donde empata el partido político, todos con su forma de pensar, sus fundamentos filosóficos, y eso es lo que instruimos en nuestros talleres de capacitación y formación política. Ricardo y Héctor, esta pregunta se la hacemos a todos y es muy importante, pero hoy especialmente el chat está muy activo preguntando esto. ¿De qué viven ustedes y de qué va a financiarse el partido para la campaña política? Si quieren empezamos con Héctor y después con Ricardo. A ver, pues muy bien, yo no tengo ningún resquemor en decirlo. Toda mi vida he sido empresario, comerciante, sigo viviendo de eso. Tuve la oportunidad de haber estado en el Congreso, nunca dejé mis negocios y sigo siendo una persona que se mantiene a través de eso. Me dedico mucho al tema de consultoría. Igual lo trabajo de esa manera. De mis clientes, pudiera decirle, la mayoría son empresas bastante grandes y serias en el país. O sea que con ese tema tenemos cero problema. ¿Y cómo nos financiamos? Las campañas de nosotros son las más austeras. Nos movilizamos alrededor del país casi en su esencia al 100% en nuestros vehículos. No usamos ningún otro que no sea el que tenemos. Y el resto ha pertenecido a la organización en la que estamos montados. Pero en lo particular y en lo personal, a eso es a lo que nos dedicamos. Okay. Bueno, repitiendo, al día de hoy, este año cumplo 39 años de ser abogado y notario continuos. Vengo de familia de abogados desde mi bisabuelo. Hemos sido abogados por generaciones. Y luego, pues yo ya no tengo descendencia de abogados, hijos, porque esa otra parte de la familia participó en el tema del turismo, el transporte aéreo, y luego yo me involucro al hecho de no tener ya descendencia dedicada a la abogacía, pues me involucro en el tema empresarial, y por años yo presidí la gremial de líneas aéreas en Cámara de Industria, por 20 años estuvimos, la fundamos, desde
punto de vista empresarial, somos parte de la fundación de Convex en el aeropuerto, lo que es la terminal de manejo de carga. Eso es un proceso que nace a raíz del ministro de Finanzas de aquella época, que era el doctor Rodolfo Páez Andrade. Él tiene esa visión, nos da ese impulso, y el sector privado nos involucramos varios sectores, la aviación en aquel momento, las agencias de carga, Cámara de Industria, Agexport no era todavía lo que es hoy, Cámara de Comercio, la Gremial de Líneas Aéreas Internacionales, en fin, habían 7 grupos que verdaderamente nos involucramos en ese tema e incursionamos el tema de turismo, el transporte aéreo, y hasta antes de participar acá, en mi oficina profesional estamos trabajando con varios grupos internacionales interesados en invertir en Guatemala, en incursionar en el transporte aéreo. Y me van a decir, pero si Guatemala tiene varias líneas, sí, pero tenemos un transporte aéreo que es cerrado, monopólico, que no permite que verdaderamente el valor de los pasajes sea más accesible a la población. Ir a Petén es carísimo, ir a Puerto Barrios es carísimo, volar al interior del país es imposible, tan imposible como las carreteras, porque hay monopolios. Y tenemos interés en que vengan nuevos grupos empresariales a romper ese monopolio, verdaderamente una apertura de los cielos abiertos, valga la redundancia del concepto. La ley lo permite, los grupos oscuros que tenemos en Guatemala no lo permiten. Y seguimos trabajando para retomar de nuevo y que volvamos a llegar al nivel del 2019 en el tema de cruceros, que es una de las actividades que Guatemala pudiera verdaderamente ofrecer, lo que no podemos tener, y que a la fecha pues tenemos Honduras, que maneja una cantidad impresionante de cruceros, Costa Rica, El Salvador está incursionando, no digamos México, nuestro vecino, pero nosotros pertenecemos a una estructura internacional de cruceros y realmente estamos de nuevo pues apoyando el concepto, porque esa es una nueva oportunidad. Y en el interior del país hemos tenido las solicitudes puntuales de pequeños y medianos empresarios en el interior que quieren administrar ellos su capacidad de hacer negocios. Estoy hablando de, como Sololá, tiene una riqueza impresionante. Petén, la gente está clamando que Petén se vuelva un aeropuerto internacional de verdad, pero eso el monopolio que hay en Guatemala no lo deja. Huehuetenango, Quetzaltenango, ahí se está intentando de nuevo abrir una ruta en Retaluleu con el potencial que tiene el IRTRA, pero necesitamos que haya más competencia, y eso es lo que nos hemos dedicado realmente en nuestra vida. De eso vivimos, de lo que generamos, de lo que producimos, y vamos a seguir haciéndolo. Me parece muy bien. Nosotros tenemos que ir a un corte, pero los voy a dejar con una inquietud como partido. Entiendo que ustedes han impugnado algunas candidaturas y quiero que platiquemos al respecto de ese tema, pero antes les tenemos información muy importante. Bueno, mire, parte de este rollo electoral que nos preocupa a todos los guatemaltecos y que de una u otra manera estamos inmersos en él, es el tema de impugnar la candidatura de alguien por presuntos actos que riñen con la ley. Y es precisamente ese pleno de magistrados quien decide si es al lugar o no, como le acaba de resultar al candidato Roberto Arzú y su vicepresidenciable, bajo el argumento que ha estado cometiendo el ilícito de anticipar la salida en este proceso electoral. Y en este momento su estatus es que le revocaron su participación para las actuales elecciones. Hay procesos que también han abierto otros candidatos y precisamente el partido Todos ha abierto también este proceso, y me gustaría que ahondemos en eso, por favor, Ricardo y Héctor, en esta mañana. Bueno, miren, no me voy a meter a hablar de temas, cosas concretas, porque si algo nos enseñaron es a no litigar en los medios. Eso ya se rompió también. Hoy todo el mundo litiga por los medios y al final de cuentas, pues, como dicen por ahí, la ley nos hace los mandados y eso no es correcto, ¿verdad? Yo lo que quiero comentar es que es por principio cuando debe uno oponerse, cuando hay violaciones a normas
imperativas o prohibitivas expresas. Es un término que yo estoy utilizando porque eso lo dice la ley, así lo dice la ley. Y cuando uno comete algo contra una norma imperativa, expresa, y hace lo contrario, es lo que se llama fraude de ley. Y eso lo aprende un estudiante de tercer grado de la carrera de Derecho, es lo que se enseña en los principios generales del derecho, pero obviamente somos casi 38,000 abogados y la verdad es que o no se los enseñaron o simple y sencillamente salieron a la calle a aprender cómo violar la ley. Por principio deben hacerse cierto tipo de oposiciones. La Constitución política establece ciertas limitaciones a participar para candidatos a presidencia, vicepresidencia, diputados, alcaldes, etcétera, ministros. Hay plazos para renunciar y poder participar, prohibiciones, no ser contratistas del Estado. Hay un montón de normas que la ley, la Constitución establece que deben respetarse. ¿Quién la debe respetar? Primero uno, no postularse para algo que uno sabe que tiene una limitación, una prohibición. No es lo mismo limitación que prohibición, son cosas diferentes. La limitación puede subsanarse en el tiempo, ser contratista y dejar de serlo por determinado periodo. La prohibición es una limitación absoluta para poder participar. Y digo por principio, yo lo puedo mostrar, tengo muchísimos años de estarnos oponiendo a través de acciones de amparo, ejerciendo ciudadanía activa a los temas cuando las autoridades han violado la Constitución o la ley. Lo hicimos contra el gobierno corrupto del FRG, en donde en ese momento, pues el general Ríos Montt, violando la Constitución, le torcieron a la Corte de Constitucionalidad y ahí vimos lo que es frustrante, verdaderamente darse cuenta que participan cuando hay una prohibición expresa. Años después expulsan del ordenamiento jurídico esa resolución, lo cual venía a confirmar que siempre fue un acto contrario a la ley. Nosotros impugnamos al presidente Portillo, por eso fue que tuvo que salir huyendo, porque nosotros presentamos la inconstitucionalidad con mi padre, que ya falleció, pero en ese momento era uno de los que firmamos ese memorial para cuestionar que no podían participar en el Parlacén, llevándose la inmunidad que solamente se le da al ejercicio de la presidencia. Ganamos en la inconstitucionalidad y el presidente Portillo tuvo que irse huyendo de Guatemala, otra vez, ¿verdad? Huyendo, y luego el vicepresidente, pues que ya falleció, Paco Reyes, pues sí, cayó en prisión, él no le dio tiempo de irse y ya fallecieron, no vamos a hablar del tema. Por principio deben hacerse algunos temas. Ahora, hoy tienen unos 3-4 días que empiezan a hablar algunos amigos en los medios de comunicación, en sus columnas, la judicialización de la política. Y yo hoy hago responsables de la judicialización de la política al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral hoy es de los peores que hemos tenido por flojedad, por falta de criterio, por falta de hacer cumplir la Constitución. El Tribunal Supremo Electoral ha preferido utilizar conceptos de organismos internacionales sobre temas de derechos humanos, que no vamos a decir que los derechos humanos no importan, pero en Guatemala el tema de los derechos humanos no están, lo diga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Derechos Humanos, no están por encima de la Constitución. Y estos son algunos de los argumentos que está usando el Tribunal Supremo Electoral para abrirle las puertas a todo el mundo a participar. Y lo que están mandando es, vayan a las Cortes a arreglar sus problemas. Vaya Tribunal Supremo Electoral, qué falta de responsabilidad y qué falta de compromiso tiene con Guatemala, porque la judicialización de la política hoy es problema del actual Tribunal Supremo Electoral. Lo digo de cara, porque si nos metimos a la política, como lo dije al principio, es para combatir al monstruo desde adentro. Y me han dicho, pero si ustedes van a ser candidatos y los va a fregar, perdón por la expresión, el Tribunal Supremo Electoral, señores, lo hemos hecho toda la vida. Hemos interpuesto amparos contra jueces, contra magistrados de la Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad. Los van a arruinar, les van a generar problemas. No, señores, hay que atreverse. La ley para eso está, para cumplirla. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, exigiendo al Tribunal Supremo Electoral. Ya es bastante tarde. Creo que hoy el Tribunal Supremo Electoral nos ha dejado a los ciudadanos guatemaltecos un gran sinsabor, como lo hizo Poncio Pilatos, lavarse las manos, y hoy vamos a tener la judicialización de la política, gracias a
Pues simplemente ellos prefirieron obedecer mensajes de grupos internacionales a respetar la Constitución. Ellos ya sabrán lo que les espera, pues tendrán que responder ante la ley en su momento, y eso ya será tarea de los ciudadanos guatemaltecos. Héctor, tenemos una inquietud importante. En el Congreso de la República, como dijimos anteriormente, hay ahorita una bancada de todos. Y hay un par de temas ahí que se están discutiendo que son importantes y que reflejan y reflejarían el pensamiento de todos. ¿Qué se piensa de parte del partido Todos acerca de este posible superministerio de planificación que está próximo a votarse, y especialmente de eso y de los incrementos presupuestarios que se puedan dar en este año electoral? Bueno, es un tema hoy muy de moda. A todo el mundo, por supuesto, los que estamos afuera, nos da hasta miedo pensar en que poder tener una fuerza supra como la quieren hacer a través de esa iniciativa. Primero recordemos, esa iniciativa no está todavía en discusión. No creo que vaya a tener el eco de las agrupaciones políticas. Creo que si era uno de los objetivos de quienes han mantenido el poder en estos últimos meses, fue planteada bastante tarde, y no creo que las instancias vayan a querer y darle soporte legal a través de los votos a esta instancia. Por supuesto, tampoco nosotros olvidamos que la instancia del Congreso es sencillamente, ellos ya fueron electos y la decisión que tienen que tomar en ella es puramente personal, aunque sea la representación de la organización política. Si a mí me lo preguntan, aun y cuando no estoy autorizado para decir ese término, creo que nosotros no vamos a ir como organización política en ese entorno, pero eso es algo que definirá nuestro jefe de bancada y por supuesto los diputados adentro del Congreso. Yo no lo veo coherente, y vuelvo a lo que hice, el comentario que hice al inicio. En este país nos hemos perdido desmaranando la institucionalidad del país, y si realmente nos regresáramos a lo que debiera de ser el Estado como Estado, no debiéramos de seguir creando ni ministerios, ni debiéramos de seguir creando secretarías, aun y cuando el candidato nuestro, el licenciado Sagastume, él lo propuso en la proclama del 23 de octubre, la creación del Ministerio del Migrante, que creo que sí es algo que desconcentraría algunas de las acciones que hemos tenido en el Ejecutivo, y plantearíamos la concentración de algunos niveles de oportunidad para todas esas gentes que tenemos en el exterior, a los cuales les seguimos diciendo de aquí que son lo importante para nosotros por lo que representan en número. Hoy 83,000 gentes que pueden elegir en Estados Unidos, y cada vez seguimos hablando de que son el interés nuestro, cuando nosotros en Estados Unidos podemos hacer cero por ellos, y cuando lo que debiéramos de estarnos haciendo es lo que el licenciado Sagastume nos dijo: pensar en la creación de atracción de inversiones, pero de atracciones reales, no de aquellas que nos digamos como fantasmas, como nos pasaron en el proceso del año anterior, en el que aparecíamos con un Producto Interno Bruto muy alto, producto de la venta entre particulares de algunas empresas y de operaciones que se manejaron dentro de ese tema. Pero en el planteamiento y de tu pregunta, en la respuesta a tu pregunta, creo que los diputados de la bancada del partido van a actuar de manera coherente. Es un término personal, y creo que ellos van a ser quienes influyan dentro de eso. Es decir, estamos constituidos casi como la tercera fuerza dentro del Congreso. Dentro de los que fueron electos por el partido son 6, pero hoy contamos con 12 votos dentro del Pleno. Y por supuesto que muy importante el nivel de participación. Ok. Una pregunta. ¿Han considerado ustedes la posibilidad de impugnar alguna otra candidatura, o solo están enfocados en contra de este vicepresidenciable? ¿Han considerado eso, pensando pues en el sentido de si van a ser rigurosos con la ley, el 186 pareciera que también es freno para algunas otras candidaturas, Ricardo? Bueno, la verdad es que yo quisiera decir, en primer lugar, tenemos que ser muy puntuales y muy claros. Ninguna impugnación debe ser tomada en lo personal. Realmente es simple y sencillamente cuando se están discutiendo temas por principio. Entonces, el tema aquí, para empezar, no es un tema personal. Esta pregunta nos la han hecho en otras oportunidades en estos últimos días, y yo quiero ser muy claro hoy. Realmente la impugnación que se hizo en su oportunidad, se hizo sencillamente la licenciada Sandra Torres. Yo sigo siendo educado al referirme a ella,
Lamento mucho a veces la forma en que se refieren a uno, pero yo sigo siendo respetuoso con ella. Ella no tiene ningún problema. Ella no tiene ningún impedimento. El partido tiene la posibilidad de celebrar una nueva asamblea y hacer una nueva propuesta. Yo lo que más bien creo es que ella fue sorprendida en su buena fe. Quisiera darle el beneficio de la duda, porque una persona que niega ser pastor evangélico o ministro de culto, imagínense ustedes que yo negara ser abogado a estas alturas de la vida, negarse a uno mismo, manda un muy mal mensaje. Pero eso es un problema personal de la persona, que él es el que está incumpliendo esa cuestión. Adicionalmente a eso, el Tribunal Supremo Electoral recopiló información ellos mismos, documental, del Ministerio de Gobernación, donde el señor candidato expresó ante notario que él es pastor evangélico. Y todavía celebran una asamblea el 18 de diciembre, y estoy dando los datos. Esa asamblea tiene vicios de falsedad. Y si los abogados no se lo han dicho al señor candidato vicepresidencial, creo que él está metido en un gran problema. El primero es negar que es pastor evangélico. Yo creo que eso a su feligresía le estarán quemando realmente en el interior, porque no puede ser que alguien al que yo sigo, al que yo respeto, esté negando lo que es. Y segundo, el tema legal en que está metido, si no se lo han dicho, yo como ciudadano guatemalteca le digo, está en serios problemas, porque esa asamblea, incluso el Tribunal Supremo Electoral, que son abogados, tienen doctorados, tienen maestría, y no pudieron darse cuenta que una asamblea totalitaria, donde dice el acta, puesto ahí mismo, está integrada por la mayoría de la totalidad. O sea, una asamblea totalitaria solamente puede reunirse cuando están todos, el 100%, no la mayoría. Eso lo dice el acta. Y las actas las firma solamente una persona que es firme ilegible, que entiendo que es el requirente. Generalmente esas formas de redacción firman el presidente de la asamblea y el secretario. Ahí solo hay una firma. Imagínense ustedes el problema en que se está metiendo esta persona. Así que nosotros estamos impugnando el que consideramos oportuno. Hay otras impugnaciones que realizaron otros grupos políticos, así que no es nuestro interés meternos en un pleito legal. Este es un tema específicamente porque esta persona, no por la señora licenciada Sandra Torres, sino por él está violando la Constitución. Bueno, tenemos que irnos, pero este es el primer encuentro que tenemos en esta primera ronda para conocer a los candidatos, para saber más de ellos como personas, pero les invitamos a ustedes a que sigan en nuestra sintonía, porque más adelante tendremos la oportunidad para platicar ya acerca de sus propuestas cuando la ley nos lo permita. Ha sido un verdadero gusto. Muchas gracias, Héctor, Ricardo, y nosotros, José Carlos y su servidor Juan Francisco Rodríguez, les deseamos a todos ustedes la mejor de las mañanas. Gracias por su sintonía. Con su amable permiso. Un buen día.